Electroquímica, tercera parte, celdas electroquímicas. Bien, ahora vamos a ver una parte que ya nos vamos a meter en lo que son las reacciones redox, o sea, en las que se intercambian electrones, pero que a su vez van a estar compartimentalizadas en unos dispositivos que se llaman celdas. Para que se den una idea, la electroquímica como ciencia moderna tiene sus orígenes en el efecto de los estudios de la electricidad sobre los seres vivos, que se hacían particularmente sobre las ranas, y luego le sucedieron la creación de las nuevas pilas, o sea, apenas a medida que nació la, la electroquímica, o tiene sus orígenes bien temprano, fíjense, a fin del siglo XVIII, ahí nomás ya se crean las primeras pilas, ¿sí? O sea, las pilas de algo que viene unido, o sea, se formaron pilas antes de terminar de entender cómo que era lo que sucedía. O sea, las pilas es algo bastante, si bien es bastante nuevo, es algo que como ciencia moderna tiene ya su desarrollo. Luego de que se hicieron las primeras pilas, recién ahí se empezaron a fijar las leyes o se empezaron a entender las leyes que son la base del actual entendimiento de los fenómenos electroquímicos. O sea, recién a principios del siglo XIX, Faraday va a dar un poco la vuelta con cuál es la relación entre la masa de metales que se depositan en la corriente. Daniel va a generar las primeras pilas húmedas. Arrhenius va a explicar qué es, cómo se conduce la corriente adentro de una pila, o sea, más que nada en el electrolito, que ahora vamos a ver qué es eso. Y Nernst es el que permite dar una ecuación que nos permite saber cómo varía el voltaje en función de las concentraciones de los reactivos de la pila. Esto nosotros no lo vamos a ver en detalle, pero yo se lo dejo nombrado para los más curiosos. Bien, acuérdense que las pilas, tanto las pilas como las electrólisis, son reacciones con intercambio de electrones, o sea, son reacciones redox, ¿sí? O sea, vamos a usar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando son reacciones redox a secas, yo tengo, por ejemplo, un metal activo sumergido o semiactivo sumergido en un ácido que me desprende gas hidrógeno, ¿sí? En estos casos el trabajo eléctrico es nulo. ¿Qué significa? Yo de un metal que está sumergido en ácido no puedo sacar trabajo eléctrico. Para que se den una idea, una estufa que quema, o sea, una combustión, es una reacción química que se lleva adelante en un recipiente abierto y eso es una reacción redox de la cual yo no puedo sacar directamente electricidad. ¿Sí? Bien. Después tenemos las celdas galvánicas, que son las pilas propiamente dicho, en donde voy a tener la reacción redox va a estar como partida en dos. De un lado, del lado que se conoce como ánodo, va a ocurrir la oxidación y que se va a escribir a la izquierda, y del lado derecho voy a tener un cátodo donde voy a tener una reducción y que se escribe a la derecha. Como cuestión memotécnica, acuérdense que ánodo, oxidación e izquierda son tres palabras que empiezan con vocales, mientras que cátodo, reducción y derecha son tres palabras que empiezan con consonante. O sea, la regla memotécnica de pilas es vocal con vocal, consonante con consonante. En este dispositivo yo tengo una reacción redox espontánea donde puedo sacar trabajo eléctrico del sistema. ¿Qué significa trabajo eléctrico? Significa poder encender una lamparita como tenemos acá, mover un motor eléctrico, hacer funcionar un control remoto, hacer funcionar un celular, hacer funcionar una notebook. Eso es trabajo eléctrico, electrones que circulan por un circuito. Y después tenemos las celdas electrolíticas, en donde yo voy a tener también un ánodo, donde va a ocurrir una oxidación y lo voy a escribir a la izquierda, y un cátodo, donde va a ocurrir una reducción y lo voy a escribir a la derecha, pero a diferencia de antes, esto no es una reacción espontánea, sino que es una reacción que requiere una batería como la que tenemos acá. ¿Sí? Acá el trabajo eléctrico se simboliza como negativo y esto significa que uno introduce trabajo, o sea, uno hace trabajo para que la reacción química ocurra. En este caso, la reacción química ocurre espontáneamente, o sea, en el caso de las pilas, ¿sí?
la reacción química ocurre espontáneamente y eso nos brinda trabajo. O sea, la celda electroquímica, yo les voy a dar una definición que es muy de libro, se las dejo en términos genéricos. Una celda electroquímica es un sistema formado por al menos dos conductores electrónicos, ya sean metales o grafito. Conductores electrónicos significa que conducen electrones, en contacto con un conductor iónico, ¿sí? Un electrolito. Ahora, acuérdense que los electrolitos, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos ácido base, pero un electrolito es un líquido que contiene iones libres, o sea, una solución, generalmente, o un líquido iónico, que permite la conducción de la corriente eléctrica ya no por electrones, sino por iones, cationes y aniones. Pueden estar con o sin paso de corriente, ¿sí? Bueno, en términos prácticos es una combinación de dos electrodos, que era lo que llamábamos antes, ánodo y cátodo, en contacto electrolítico. Bien, acuérdense, las celdas galvánicas, o sea, las pilas son reacciones, se llevan adelante reacciones espontáneas y es energía química de los reactivos de la reacción se convierte en energía eléctrica. Mientras que en las celdas electrolíticas yo tengo una reacción no espontánea, ¿qué significa? Que la energía eléctrica, ¿sí? Bajo la forma de trabajo eléctrico consumido, se transforma en energía química, o sea, ahora vamos a ir viendo en detalle cada una. Tenemos la pila, ¿no? La pila es un dispositivo que permite la conversión. ¿La conversión de qué? De energía química que se va a transformar en energía eléctrica. O sea, la energía química ¿de dónde viene? Es la diferencia entre la energía liberada en la formación de los enlaces de los productos y la consumida por la ruptura de los enlaces de los reactivos. Ojo acá, porque suele haber una confusión y hay muchos que piensan que cuando se rompen los enlaces, un enlace que se rompe libera energía. Eso está mal. Los enlaces químicos para romperse requieren energía. Y cuando los enlaces químicos se forman, liberan energía. O sea, cuando yo tengo una reacción química, es la ruptura de los enlaces de los reactivos, consume un poquito de energía y la formación de los enlaces de los productos es la energía que se libera, ¿sí? Esa diferencia entre una energía consumida y una energía liberada es lo que me da es la energía química. Desde este punto, los reactivos químicos son consumidos como insumos y los productos de la reacción son desechos del proceso. Para ejemplificar esto, piensen qué hacen ustedes cuando una pila se les agota. Una pila que se agota va a parar a la basura, ¿sí? Cuando digo una pila que se agota va a parar a la basura, me refiero no que cualquier pila que se agota uno las puede tirar a la basura. No se puede hacer eso con las pilas botones porque son terriblemente contaminantes. Las pilas alcalinas, si no están en grandes cantidades, o sea, las AA y las AAA, o las D o las C, esas pilas, pueden tirarse en forma, digamos, alicuotada, o sea, en forma no toda junta, no una bolsa junta de pilas, pueden tirarse en los desechos domiciliarios. No así las de reloj, las pilas botones. Bien, entonces esta energía eléctrica que tenemos, yo la libero en forma de qué? En forma de trabajo eléctrico. ¿Qué significa trabajo eléctrico extraído? Significa una lamparita que se prendió, un control remoto que anduvo, un celular que mandó un WhatsApp, un celular viendo un video de YouTube. Eso es trabajo eléctrico, ¿sí? Y eso es ese es el producto de interés del proceso, por decirlo. Mientras que los productos químicos de la reacción son desechos. Bien, vamos a ver la celda galvánica cómo funciona un poquito por adentro. O sea, cuando yo cierro una pila, cierro el circuito con una lamparita, la lamparita se prende. Bien, veamos ahora qué hay adentro. Acuérdense que teníamos un ánodo, que es donde ocurre la oxidación de la reacción química, o sea, donde se van a liberar electrones, y eso se escribe a la izquierda. Tenemos un cátodo, que es donde va a ocurrir la reducción, o sea, donde se van a consumir electrones, y eso se anota a la derecha.
Y en el medio del ánodo y el cátodo hay algo que se conoce como puente salino o puede ser un tabique poroso, que esto se conoce como, esto que está dibujado acá, es el contacto electrolítico, o sea, el contacto no a través, o sea, donde circula corriente eléctrica, pero no a través de electrones, sino a través de iones, cationes y aniones. Bien, vamos a ir viendo un poquito más en detalle cómo es esto. Acá, por ejemplo, tenemos simbolizada una pila, por ejemplo, de Daniel, que es de zinc metálico, y yo tengo la solución del ánodo, tengo cation zinc 2 más, y tengo en el cátodo, tengo cobre metálico y cation cobre 2 acuoso. O sea, tengo la especie reducida y la especie oxidada de un par óxido-reducción y la especie reducida y la especie oxidada del otro par de óxido-reducción. Veamos cómo funciona esta pila. Tenemos, si se acuerdan de los potenciales que teníamos, vamos a poner una ayuda a memoria, el potencial de reducción de esta de mi reacción era aproximadamente menos 0,76 volts. ¿Sí? Acá me olvidé de anotarlo. Y el potencial de reducción de este par era aproximadamente un más 0,34. O sea, el par del cobre 2 cobre va a estar actuando como par donde va a ocurrir la reducción, o sea, va a ser el que actúe como cátodo, y el par del zinc, o sea, el electrodo de zinc, va a ser el que esté actuando como ánodo. O sea, este de acá, el zinc metálico, va a tender a oxidarse y el cation cobre 2 va a tender a reducirse. O sea, ¿cuáles son los reactivos de esta reacción? Los reactivos químicos de esta reacción son el cobre cation, que ahí marqué, y el zinc metálico. Estos son los reactivos. ¿Sí? Ahí vamos a poner una R, mucho no se ve, pero ahí. Estos son los reactivos. ¿Y qué van a dar como producto? El cation zinc 2 más, vamos a poner otro color. El cation zinc 2 más y el cobre metálico, estos van a ser los productos de la reacción química. ¿Cómo se da esto? Bueno, ahí lo tenemos animado. El zinc, un átomo de zinc que tenemos acá en la planchuela esta de zinc, se oxida perdiendo dos electrones y estos electrones van a pasar por el cable, van a encender la lamparita cada vez que un electrón pase y el cation cobre 2 se va a unir a esos electrones y va a formar un átomo de cobre. ¿Sí? Que ese átomo de cobre se deposita en esta lámina de cobre, ¿sí? Acá se va a estar depositando el cobre metálico, mientras que esta lámina se va a ir disolviendo, porque esta lámina es un reactivo, o sea, esta lámina se va a ir disolviendo, mientras que esta se va a ir engrosando. Si yo hago esto, fíjense que yo antes tenía sulfato de cobre, de sulfato de zinc acá. Y un átomo de zinc pasó a ser zinc metálico, a ser cation zinc, o sea, pasó de zinc 0 a zinc 2 más. Y acá se va a quedar una carga negativa que no va a quedar compensada. Y acá teníamos un anión sulfato y un cation cobre 2 que pasó a ser cobre metálico que quedó desbalanceado. Para que esto siga funcionando yo necesito igualar la carga que acá quedó desbalanceada, ¿sí? Y balancear también esta carga. Para eso está el puente salino. ¿Qué va a hacer el puente salino? Las cargas positivas se van a juntar con las cargas, o sea, van a venir cargas negativas del puente salino en forma de aniones cloruro y también el puente salino va a aportar cargas positivas acá en esta solución para compensar la pérdida de carga. Porque acuérdense que de acá salieron dos electrones y vinieron para acá. Si quieren podemos verlo de vuelta, un poco más dinámico, cómo va circulando la carga
Y acuérdense que la corriente eléctrica va de positivo a negativo, o sea, al revés de cómo se mueven los electrones. O sea, se mueven como se moverían los cationes potasios estos. ¿Sí? Bueno, este es el funcionamiento de cómo funcionan las pilas a grandes rasgos. Obviamente hay muchos otros tipos de pilas que un curso de secundaria excede, digamos que exceda lo que sería un curso de secundaria. Hay una notación formal en las pilas, ¿sí? Y vamos a tomar como ejemplo la pila de Daniel, que fue la que recién vimos. Esa pila está formada por un ánodo, que es un electrodo de zinc, que es zinc metálico en contacto con una solución de sulfato de zinc, X molar, que ¿cómo se escribe? Se escribe el conductor metálico, una barra, ¿sí? Que puede estar parada o acostada, generalmente se la puede poner parada también, y la especie que está en solución, o se puede poner directamente sulfato de zinc acuoso X molar. El X molar, o sea, X puede ser 1 molar, 0,1 molar, 0,5 molar, o sea, es una concentración X indeterminada, ¿no? El contacto electrolítico, que puede ser un tabique poroso o un puente salino, generalmente se indica con dos barras paralelas, ¿sí? Y después tenemos el cátodo, que en este caso era un electrodo de cobre, que es cobre sólido en contacto con sulfato de cobre y molar. Y molar puede ser 1 molar, puede ser 0,5 molar, puede ser 0,1 molar. Una concentración, digamos, a definir en forma práctica. ¿Y cómo se anota eso? Anoto el catión cobre 2, que está acuoso, pongo I molar, después pongo otra barra. Estas barras me indican la separación de fases. Yo acá tengo una solución y acá tengo un sólido, ¿sí? Acá tengo un sólido, ahí tengo un sólido y acá tengo una solución. O sea, tengo dos fases. Acá tengo una fase, otra fase. Tengo el puente salino que me separa estas fases. Y después tengo la solución de cobre 2, una separación de fase y el cobre metálico. Bien, los cálculos de potenciales, esto voy a hacer algo muy general, o sea, cuál es el voltaje que puede ya tener una pila o la fuerza electromotriz, o sea, la fuerza con la que se mueven los electrones es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. En pilas siempre va a ser mayor a cero, ¿por qué? Porque es una reacción espontánea, entonces la FEM nos tiene que dar por arriba de cero. Si todas las concentraciones son 1 molar y la presión es 1 atmósfera, generalmente esa FEM se suele decir FEM estándar y nos da un número aproximado de qué voltaje podemos obtener de esa pila apenas arranca la pila. En números, por ejemplo, la pila de Daniel con las concentraciones del catión zinc 2 más 1 molar y de cobre 2 1 molar, que es la celda de Daniel en condiciones estándar, nos da los valores que tenemos sacados de las tablas, ¿sí? Y nos da que de esa pila podemos sacar 1,1 volt, ¿sí? Por ejemplo, la pila alcalina, la AA, las AAA, las C, las D, independientemente del formato, todas esas pilas dan un voltaje nominal de 1,5 volt. Bueno, resumiendo, en las pilas siempre tenemos un cátodo, que es donde ocurre la reducción, un ánodo, que es donde ocurre la oxidación, y tenemos una reacción de descarga. Además tenemos una notación simbólica, ¿sí? Que es la que está ahí remarcada en amarillo, y también podemos tener una representación, ¿sí? O un esquema, en donde ponemos el ánodo, que es donde ocurre la oxidación y va a la izquierda, que en caso de pilas es el polo negativo, y el cátodo, que es donde ocurre la reducción y va a la derecha, que es el polo positivo de las pilas. Ah, bueno, esto me quedó colgado. Esta es la ecuación de Nernst, pero nosotros no la vemos. Yo se la dejé para los más curiosos, pero eso es para los más curiosos, nada más. Bien, ¿qué importa de esto? Que la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje de una pila con el tiempo va decayendo, ¿sí? Se va haciendo, se va haciendo cero. O sea, si nosotros tenemos
que pensamos que el zinc metálico se va consumiendo, el catión cobre 2 se va consumiendo, a medida que los reactivos se consumen y se van formando los productos, ¿sí? O sea, se disminuye la concentración del cobre 2 y aumenta la concentración del catión zinc 2 más, la fuerza con la cual esos electrones se van moviendo es cada vez menor. ¿Qué significa? La fuerza con la cual se mueven los electrones es menor, que, que a la pila se va agotando y cada vez pierde menos tiempo. Eso no significa que los potenciales de cada electrodo va a cero, sino que sencillamente, yo acá le hice una representación muy sencilla, el potencial del cátodo va siendo cada vez más, más chico, digamos, con el tiempo, y el potencial del ánodo va siendo cada vez más grande. Entonces, el potencial del cátodo cada vez tiene menos tendencia a ganar electrones y el ánodo tiene menos tendencia a ceder los electrones. Entonces, la fuerza con la cual van los electrones de un lado para el otro cada vez es menor. Entonces, si llega un momento que la FEM se hace cero. ¿Qué significa que la FEM se hace cero? Cuando la FEM se hace cero significa que la pila se agotó completamente. Bien, yo les estuve nombrando de las pilas secas, que son, por ejemplo, bueno, las de ion litio, las pilas alcalinas. Cuando digo pilas secas no me refiero a pilas donde no haya agua. Son pilas donde hay agua, pero el agua no se genera ni se destruye. Entonces el balance neto de agua es siempre constante. Debido a esto, ¿qué tenemos? Tenemos que el potencial de la, de la pila suele ser algo constante hasta que se agota. O sea, no tenemos la curva que teníamos antes. Esto es en teoría ocurre esto. En la práctica, en realidad, las pilas, como por ejemplo las alcalinas, suelen tener un voltaje inicial ligeramente mayor al nominal, un tiempo de prestación con el voltaje nominal y luego el voltaje, ustedes van a ver que el voltaje de las pilas va cayendo y se hace cero. En algún punto de corte de este voltaje, ¿sí? Ya sea acá o acá, dependiendo del dispositivo, el aparato deja de andar porque la pila ya no tiene suficiente fuerza como para mover los electrones en el dispositivo, ya sea con un motor. Hay un experimento casero muy sencillo con esto, que es las pilas que no andan más en un autito a control remoto, por ejemplo, se pueden sacar y usar para el control remoto. Porque el control remoto generalmente requiere un voltaje menor de operación que el auto, o una densidad de carga en realidad mayor que la del control remoto. Entonces las pilas que están más o menos gastadas pueden seguir haciendo funcionar el control remoto, pero no el autito. Bien, celda electrolítica. La celda electrolítica también van a ser celdas donde se ocurran reacciones redox, y es un dispositivo que permite la conversión de ¿qué? De energía eléctrica en energía química. Esa energía química es de vuelta la diferencia de energía entre la formación de los enlaces, o sea, la energía liberada en la formación de los enlaces, de los productos, y la energía consumida por la ruptura de los enlaces, los reactivos. Eso tiene la misma fórmula porque es siempre igual, ¿sí? Pero en este caso los productos químicos son el producto de interés del proceso, ya no son un desecho. Uno cuando hace una electrólisis, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que hace es introducir trabajo eléctrico, o sea, mete energía eléctrica bajo la forma de trabajo dentro del dispositivo para forzar que los electrones se muevan en determinada manera y se lleven adelante las reacciones químicas que uno quiere y obtener los productos químicos que uno quiere. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si yo tengo cloruro de sodio fundido. Acá vamos a ver que acá tenemos catión sodio y tenemos anión cloruro. Este catión sodio y este anión cloruro no están disueltos en agua, no es una solución acuosa de cloruro de sodio, es cloruro de sodio fundido, es algo que está aproximadamente unos 900, 950 grados Celsius, o sea que está extremadamente caliente, y esa temperatura, la sal de mesa, o sea la sal gema,
o sea, el cloruro de sodio, lo que le ocurre es que se funde, se hace líquido. Así como se funden los metales, algunos sólidos iónicos, cuando uno los calienta, algunos descomponen, como por ejemplo los carbonatos, pero otros se funden, como por ejemplo los cloruros. Los cloruros tienden a fundirse. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un líquido iónico, o sea, es un líquido donde puede conducirse la corriente eléctrica a partir de la circulación de cationes sodio y aniones cloruro. Y si yo pongo una fuente de energía, o sea, esta batería que vemos acá, recuadrada en amarillo, que va a tener un polo positivo y un polo negativo, ¿qué va a hacer el polo positivo? El polo positivo va a tender a chupar electrones para acá. Y el polo negativo, ¿qué va a tender a hacer? A sacar electrones para allá. Bien, veamos qué pasa cuando yo empiezo a sacar electrones a partir de este conductor metálico y empiezo a entregar electrones a este conductor metálico. Yo acerco el cloruro, le saco los electrones y formo una molécula de cloro y los electrones vienen a este conductor metálico y el catión sodio toma los electrones y se forma sodio metálico. Si ustedes ven, hacen el cálculo de la FEM de esta reacción química, les va a dar extremadamente negativo. O sea, que en realidad el cloro gaseoso debería reaccionar con el sodio metálico para formar cloruro de sodio. Bueno, pero eso si yo dejo que evolucione espontáneamente. Ahora, si yo fuerzo, vamos a repetir de vuelta, yo voy a forzar, le voy a arrancar los electrones al cloruro con la batería y los voy a hacer circular hasta este conductor metálico y se los voy a entregar forzadamente al catión sodio y lo voy a obligar a reducirse a sodio metálico. Y lo que tengo que hacer acá es tener cuidado de sacar el cloro gaseoso que obtengo, llevármelo para otro lado, por eso en un recipiente, y al sodio metálico yo lo voy a drenar para otro lado. Si lo pongo en ecuaciones, yo voy a tener un ánodo donde dos aniones cloruro pasan a una molécula de cloro y liberan dos electrones. Yo tengo el sodio metálico, cada catión sodio toma un electrón y forma sodio metálico. Para balancear los electrones yo tengo que multiplicar toda mi ecuación por 2 para cancelar dos electrones de este lado y dos electrones de este. Acuérdense, la cantidad de electrones que se liberan de un lado son la misma que la cantidad de electrones que se aceptan del otro. Y cuando tengo la electrólisis del cloruro de sodio fundido, yo tengo cloruro de sodio fundido que obtengo sodio metálico y gas cloro. Esto es una forma de obtener cloro gaseoso en la industria. Y es también la forma de obtener sodio metálico en la industria. También se pueden electrolizar cosas que no tengan a priori cargas, como por ejemplo el agua. El agua en sí no conduce la corriente eléctrica porque es una molécula, si bien es polar, es una molécula y como no tiene carga, no puede conducir la corriente eléctrica. Pero si yo le agrego ácido, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos ácidos y bases, se van a formar estas especies que se conocen como cationes hidrógeno, ¿sí? Que están simbolizadas ahí como H+, que me van a permitir circular la carga en la solución acuosa, ¿sí? O sea que van a ser conductores de carga en la solución. O sea, esto es una solución acuosa de un ácido diluido. Si yo pongo una batería, yo al agua le puedo sacar electrones y me va a dar catión hidrógeno y me va a dar oxígeno gaseoso. Y a los cationes hidrógeno yo les puedo entregar electrones para dar gas hidrógeno. Si lo representamos acá, estas moléculas de agua están cerca de este conductor metálico. Cuando yo prenda esta batería, cuando yo prenda la batería, ¿sí? Cuando prendamos la batería, ¿qué va a pasar? Yo voy a chuparle los electrones al oxígeno y esos electrones van a ir siendo transportados y los van a tomar los cationes de hidrógeno y se van a formar las moléculas de hidrógeno. Y también se va a formar una molécula de oxígeno. Y los cationes de hidrógeno que estaban en la solución acuosa van a ir desde lo que está conectado al polo positivo, van a ir en dirección al polo negativo y esa es la circulación de corriente que hay en la solución acuosa. Bueno, en ecuaciones, cuando electrolizamos agua,
nosotros tenemos en el ánodo, tenemos la oxidación del oxígeno. Acuérdense que esto no es espontáneo. El oxígeno generalmente se reduce a agua. Eso es lo que ocurre cuando respiramos, es lo que ocurre cuando se queman combustibles fósiles, de hidrocarburos, es lo que sucede cuando prendemos fuego madera. Ahora, ¿qué pasa? Acá estoy yendo de agua a oxígeno, estoy produciendo la oxidación del oxígeno. Esto no ocurre espontáneamente, esto ocurre porque yo puse una batería, una fuente de voltaje que obliga de alguna manera a sacarle, que le saca en forma obligada los electrones al oxígeno del agua para pasar a oxígeno molecular. Por otro lado tenemos el catión hidrógeno que toma electrones y forma gas hidrógeno. Eso en el cátodo, esto es una reducción. Si yo ahora quiero igualar la cantidad de electrones, acá tengo 4, acá tengo 2, tengo que multiplicar por 2, cancelo los electrones intercambiados y fíjense que acá tengo 4 cationes hidrógeno y acá tengo 4 cationes hidrógeno. También los puedo cancelar y en definitiva, ¿qué me queda? Que 2 moléculas de agua me dan 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Esta es la electrólisis, esta es la ecuación general de la electrólisis del agua. Ahora, para que esta electrólisis ocurra, yo tengo que agregar algunas gotitas de ácido o algún tipo de sal que me permita la conducción eléctrica. ¿Sí? ¿Para qué sirven también esta electrólisis? Si nos vamos para atrás, una celda electrolítica consume energía eléctrica, ¿sí? Para formar energía química. ¿Sí? Bien. Un ejemplo de esto, que yo no se los puse acá porque las ecuaciones suelen ser más complicadas que las que acabo de describir, son las baterías de sus celulares o pilas de sus celulares cuando se están cargando. Cuando la batería del celular está enchufada, está funcionando como una celda electrolítica. ¿Qué significa? Que yo consumo energía eléctrica, que viene de dónde? Que viene de una fuente de energía, de una central termoeléctrica, de una represa, no importa de dónde, pero consumo esa fuente de energía y la almaceno como energía química. Eso mientras el celular se está cargando, o sea, la batería del celular se carga, funciona como una celda electrolítica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desenchufo el celular y lo empiezo a usar con su batería? Cuando el celular está funcionando con su batería, eso funciona como una pila. ¿Por qué no se pueden cargar y descargar? Porque estas reacciones van y vienen, cuando van y vienen estas reacciones, por ejemplo, estas reacciones, yo tengo pérdida de algunos reactivos o de algunos productos, se forman especies que no forman parte de la reacción química, entonces eso va haciendo que uno, con los sucesivos ciclos de carga y descarga de las pilas, se vayan agotando y tengan un tiempo de vida útil. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Va a haber un pequeñísimo cuestionario que ahora se lo estoy anexando.